situación es grave. Esto siempre conviene recordarlo, lo ha recordado ya antes la compañera, que la situación es verdaderamente grave. Nos estamos jugando mucho y somos la última generación que puede hacer algo para evitar lo peor. El tiempo se nos acaba. Según Sir David King, que era el asesor científico jefe del gobierno de Reino Unido, dice que lo que hagamos en los próximos 3 o 4 años va a determinar el futuro de la humanidad. Esto lo dijo hace el verano pasado. Así que ya serían 2 o 3 años, por así decirlo. El tiempo juega en nuestra contra. ¿Aún estamos a tiempo de evitar lo peor? Sí, pero tenemos que actuar ya. Desde el Instituto de Mostar pues queremos apoyar esta acción. Además, bueno, parte de nuestros miembros son muy activos, ¿no? Está Carmen, está Jorge, está Adrián, y queremos apoyar esta acción de la comunidad científica alertando sobre la emergencia climática que estamos viviendo y que se relaciona también pues, con la crisis energética, con la crisis de biodiversidad. Y de alguna forma pensamos que claro que es necesaria la movilización y de todos los actores de la sociedad. Por el ámbito en el que yo trabajo, sí que me gustaría decir que trabajar a favor de la paz y de los derechos humanos supone actuar para frenar la crisis climática. Y bueno, no podemos obviar que el cambio climático es un factor de inseguridad global y de conflictividad. Las sociedades actuales son interdependientes y por lo tanto resultan cada vez más vulnerables, es decir, no podemos pensar que lo que pase en otro lugar no nos va a afectar, nos está afectando ya, ¿no? Y desde una perspectiva de seguridad humana, el calentamiento global está provocando que cada vez más personas vean amenazada su existencia. Yo creo que el cambio climático ya está aquí, no es algo que viene. O sea, se va a agravar los efectos, pero ya lo tenemos aquí desde hace tiempo, ¿no? El cambio climático, por lo tanto, representa una amenaza a la paz internacional y además, algo que me gustaría destacar, tiene importantes consecuencias de género, porque los efectos específicos y diferenciados del cambio climático en hombres y mujeres van a ser muy evidentes, ¿no? Porque hombres y mujeres tienen responsabilidades diferentes en el agravamiento de esta situación. El cambio climático es un fenómeno atravesado por el género debido a las estructuras económicas y las formas de vida contemporáneas que están fuertemente impactadas por estas desigualdades de género. Las desigualdades de género actualmente existen en todo el mundo y la discriminación económica, laboral y cultural conllevan una vulnerabilidad climática específica para las mujeres. Que las mujeres vamos a sufrir más esta crisis climática debido, entre otros factores, al menor acceso y control a los recursos como la tierra, el crédito o la educación. La crisis climática representa en la actualidad la mayor amenaza a la seguridad global, a la seguridad humana a nivel global, con graves impactos en términos de seguridad alimentaria, de acceso a agua potable o mantenimiento de formas de vida basadas en la agricultura o la ganadería, como consecuencia, por ejemplo, de los fenómenos climáticos como la sequía, ¿no?, que está provocando grandes hambrunas. Se trata de ámbitos en los que las repercusiones de género son muy notables, puesto que la división sexual del trabajo a nivel internacional conlleva que las mujeres asuman múltiples responsabilidades en la provisión de agua, alimentos a sus familias. En contextos de conflicto armado, en los que con frecuencia se produce en paralelo crisis humanitarias de enorme gravedad, los impactos del cambio climático, sumados a la destrucción provocada por la violencia, pueden derivar en un notable incremento de las desigualdades de género y en un deterioro considerable de las condiciones de vida de las mujeres. Así pues, las cargas en términos de cuidado y sostenimiento de la vida de las mujeres aumentan ostensiblemente y al mismo tiempo las desigualdades se incrementan y se manifiestan en aspectos como mayores déficits nutricionales para las mujeres e incremento de las dificultades para acceder a los sistemas de salud, entre otras razones. Por eso el ecofeminismo pacifista ha denunciado el grave impacto que el militarismo tiene sobre el medio ambiente a nivel global.
el cambio climático representa un enorme desafío para la construcción de la paz a nivel internacional desde una perspectiva de género que incluya los derechos de las mujeres y de las personas LGTBI. Por eso, para garantizar la paz y la seguridad en el planeta es necesario poner un freno a la degradación y agotamiento de los recursos que son vitales para la vida. Cambios afectan a los principales componentes del clima o del sistema climático, que son la atmósfera, la criosfera, los océanos y la biosfera. Empezando por el primero de estos componentes, los cambios que se producen en la atmósfera, observamos cómo han aumentado las concentraciones de gases de efecto invernadero desde 1750 hasta 2019. Consecuencia del aumento de gases de efecto invernadero es el aumento de temperaturas que se ha experimentado desde 1850 hasta el 2020. Este calentamiento al que me refiero de los últimos años pues ha sido muy acelerado. Se puede decir que los 4 últimos decenios han sido los más cálidos desde que existen datos instrumentales, desde 1850, y en concreto los últimos 5 años, del 2016 al 2020, son los años más cálidos desde que existen datos instrumentales, desde 1850. Junto con este incremento de gases de efecto invernadero y con el aumento de la temperatura, también se están produciendo otros cambios, como es el incremento de las precipitaciones en las zonas de latitudes altas, pero también la disminución de las precipitaciones en otras zonas, en concreto en todo lo que es el mundo mediterráneo y en las zonas tropicales secas. En concreto, podemos decir que el hielo marino en el Ártico ha disminuido casi un 12% desde 1979 a 2018. Y además, estos cambios de hielo registrados en verano, en septiembre en concreto, no tienen precedentes en los últimos 1000 años. La silenciosa migración climática de la que seguimos hablando tampoco en nuestros días. ¿A qué me estoy refiriendo? El último informe, por ejemplo, de ACNUR, nos habla de más de 80 millones de desplazamientos en 2021. Desde países de América del Sur, de América Central, Afganistán, hay 6,6 millones de refugiados sirios en el mundo, sin contar los desplazamientos en y desde países como Nigeria, Sudán, Etiopía, Yemen, República Democrática del Congo, etc. Número, por supuesto, al que habría que añadir también los 4 millones de personas que han huido de Ucrania en el último mes. Estamos delante de un fenómeno muy complejo, ¿no?, cuando hablamos del desplazamiento forzado, y también un fenómeno heterogéneo, porque suelen ser múltiples las causas que obligan a las personas a desplazarse, dejando sus hogares, sus territorios, sus países. Bueno, entre estas causas, cada día adquiere más importancia el cambio climático. Es una de las causas principales del desplazamiento forzado. Entonces sorprende, ¿no?, que no se hable lo suficiente de esos desplazamientos, los desplazamientos por motivos ambientales. ¿A qué me refiero cuando hablo del cambio climático y su vinculación con los desplazamientos? Pues me refiero a la importancia de eventos repentinos, huracanes, desastres naturales producidos por el ser humano, incendios, o también proceso de evolución lenta, sequías prolongadas o el aumento del nivel del mar, por ejemplo. Pues son estos eventos repentinos o procesos de evolución lento los que hacen que muchas de las personas que habitan en los ambientes más vulnerables tengan que desplazarse dentro de su propio país o cruzando una frontera internacional. Pero ¿de qué números estamos hablando, ¿no? ¿De qué fenómeno estamos hablando? De acuerdo con los últimos informes también de la Organización Internacional para las Migraciones, el último informe es de 2019, estamos hablando de 23,9 millones de personas
y de un fenómeno que ha afectado a 140 países y territorios. Las mujeres y las niñas además son las que sufren las peores consecuencias por estos desplazamientos. Es, como se decía, ¿no?, como han dicho algunos de los compañeros y compañeras, es un problema del presente. No se trata solo de previsiones sobre el futuro. Y hay un punto que merece la pena destacar. La mayoría de los desplazamientos, casi el 90%, son internos a los países. No se trata entonces de procesos migratorios del sur global al norte global. Son procesos que afectan internamente a los países llamados sur global y que afectan también a países del norte global. Pensemos en los incendios en el sur de España, en los Estados Unidos de América, del norte de América, ¿no? Pensemos en los incendios en Australia. No es un problema únicamente de los países del sur global. ¿Cuál es el problema? Que no existe un consenso sobre la terminología utilizada para definir jurídicamente a estas personas. Y eso sí me parece un tema muy importante. Son migrantes, refugiados, desplazados climáticos. Dependiendo de cómo lo reconozcamos jurídicamente, sabremos si podrán pedir o no asilo, por ejemplo. ¿Cómo tutelar jurídicamente a esas personas? ¿Cómo garantizar a estas personas formas de protección? Asegurarles un lugar digno y seguro donde vivir. Bueno, desde mi punto de vista, luchar contra la indiferencia significa también poner en el centro del debate este problema, que es un problema jurídico, es un problema político y es también, por supuesto, un problema económico. La respuesta de ayuda humanitaria es necesaria, pero no es suficiente. Hay que tomar partido, pedir, presionar para que existan textos jurídicos vinculantes a nivel internacional. Existen textos vinculantes a nivel regional, pero no internacional. La crisis climática es un problema de justicia climática y también de derechos humanos. Hay una selección dentro de la ciencia también, de tal manera que si tú tienes muchas expectativas y mucho interés en el activismo científico, pues tienes una desventaja competitiva, en un mundo muy competitivo. Entonces, claro, al final hay poco activismo dentro del mundo científico. De alguna manera, no quiere decir que los científicos sean o seamos indiferentes en absoluto, porque no es así. No basta con hablar personalmente con cada uno de nosotros para saber que no lo somos. Pero sí, como decía un catedrático amigo, no tenemos tiempo para la sostenibilidad. Eso es muy grave, ¿no? Eso es muy grave. Es una situación que se está generando y que es muy perversa. Yo denuncio esta super especialización en la que nos hemos situado, la ciencia, y creo que tendríamos, como habéis dicho aquí, que luchar por dar ese paso, ¿no?, hacia cambiar nuestra situación y nuestra incapacidad para empujar también, y tendría que ser mucho mayor, ¿lo entiendo? Y bueno, pues ahí me paso directamente a mi otra pata como director de sostenibilidad, delegado de la rectora en esta universidad, y lo que voy a pedir aquí es vuestra participación, ¿no?, en aquellas iniciativas que tienen que ver básicamente con el cambio nuestro en lo cotidiano, vinculadas a la agroecología y al consumo, por ejemplo, responsable, gestión de residuos también. Creo que todas las causas deben de reflexionar sobre los discursos que producimos a ellos, ¿no? De hecho, cuanto más inacción hay, los hechos son más alarmistas, porque los hechos alarman, y los discursos también se hacen más alarmistas. Antes hablábamos de cambio climático, luego de crisis, y ahora hablamos de emergencia. Luego, de alguna manera, nuestros discursos van reflejando esa alarma,
y esa convicción de la gravedad, pero siguen sin darnos este paso a la acción. Y a mí me gustaría un poco reflexionar sobre por qué, pensando muchas veces en estas entrevistas que hacemos a las personas y en estas campañas que también podemos estudiar sus discursos. Hay tres elementos que me gustaría señalar que creo que están implicados, no creo que sean los tres, habrá más. Uno de ellos creo que Víctor lo ha captado muy bien, que es nuestra comprensión del poder. Nuestra comprensión del poder en la sociedad sigue siendo absolutamente arcaica. La idea de que hay quien tiene poder solo desde arriba, el gobierno tiene poder, y los demás no tenemos ni poder de acción ni de cambiar. Y esa es una visión que no es Foucaultiana, desde luego, del poder, pero que creo que aquí lastra mucho. Esta idea de que solo desde arriba se puede hacer algo, creo que está en todas las... Los discursos son más distópicos que utópicos. Es decir, los primeros discursos del movimiento socialista, me estoy refiriendo hace mucho tiempo, eran utópicos. Hablaban de algo que movía, una ilusión, un cambio de mundo, ¿no? Todos los movimientos sociales tienen discursos que piensan otros mundos posibles. Sin embargo, muchas veces cuando hablamos de la crisis climática, hablamos más de la distopía, ¿no? De lo que nos viene encima, de lo que no vamos a poder vivir, de lo que vamos a destruir. Es decir, y esto es cierto que a la hora de movilizar no es que esta vez es un lastre, porque decir no hay planeta B no es ilusionante. Decir construyamos un planeta B puede ser, pero decir que no lo hay, no lo es. O que nos quedan 5 minutos, 3 minutos, 3 minutos. De alguna manera deberíamos prefigurar, como hacen todos los movimientos sociales, cómo sería ese nuevo mundo. Y ahí es donde quizá no estuviéramos de acuerdo, ¿verdad? Porque no es lo mismo el decrecimiento que el capitalismo verde. Y ahí es verdad que eso también nos dividiría, ¿no? A la hora de imaginar ese mundo. El tercer elemento y rápido que me gustaría señalar es que todos los discursos de los movimientos políticos y movimientos sociales tienen un carácter de acción, que es lo que estamos reclamando aquí. Pero todos, de alguna forma, tienen divisas o eslóganes que llevan a esa actuación. Y aquí muchas veces nuestros discursos sobre el cambio o la crisis climática nos angustian, pero no nos dirigen hacia una meta. De la academia está incluso mal considerado que nos salgamos de los estrechos límites de nuestra especie. ¿Cómo hemos podido llegar hasta aquí? ¿Por qué estamos en esta situación? ¿Qué ha hecho que un conjunto, como puedan ser los miembros de esta universidad o en general de la academia y los estudiantes, que estamos bien formados en principio y que además nos dedicamos nuestra vida y nos pagan por ello también a estudiar, ¿por qué no tenemos más proyección en la sociedad? ¿Por qué hemos renunciado a esa proyección? Eso es una pregunta que yo creo que deberíamos contestar. Yo, al hilo de esta pregunta que me estoy haciendo, pues quería hacer dos reflexiones. La primera es que esto no fue siempre así. Yo me incorporé a los estudios universitarios en los años 70, en la época del algofranquismo, y en aquel momento la academia bullía. Era un conjunto de gente, tanto profesores como estudiantes, que estaban preocupados por la situación político-social y que tenían un objetivo que era cambiar esa situación. Esto es una situación que podríamos y deberíamos tratar de revertir. Esta situación, una vez llegada a la transición, pues poco a poco, paulatinamente, fue desapareciendo. Todavía durante los años 80 se mantenía este impulso, pero posteriormente dejó de ser así. Y nuestra consideración de lo que es participar en la sociedad pues fue perdiendo valor. Es más, parece que lo que había que hacer era dedicarte a tu disciplina, zapatero a tus zapatos, no te metas en otras. Las prioridades ahora son salir en las bases de datos del Clarivate como uno de los mejores y más citados de toda nuestra especialidad científica, o aparecer en el Web of Science también con un montón de citas y un índice H, etcétera, etcétera. Esas son las prioridades y eso es algo que creo que estamos obligados a hacer. Ecológico, social, cultural,
Un cambio psicológicamente difícil, como he dicho aquí, pero no inasequible. Un cambio, bueno, complejo, pero no imposible, ¿no? Y este cambio, y esto es de lo que me gustaría hablar hoy, en consonancia con esta semana de revelación científica, debe venir también cuantitativa y cualitativamente desde la universidad, desde universidades vanguardistas como lo es la Universidad Autónoma de Madrid y desde facultades tremendamente competentes, yo creo, como lo es actualmente la Facultad de Filosofía. Para mí no puede ser otra, ¿no? Si es hora de tomarnos en serio esta crisis que hemos estado haciendo hasta ahora, que estamos haciendo todavía, qué tipo de estudiantado tenemos, por qué, y si hay otro estudiantado posible y desde dónde es posible, sin querer yo agotar las demandas o ocupar las representaciones que necesariamente son amplias y dispares. Vamos a hablar entonces de la situación de la juventud estudiantil y la situación de una de sus sedes más propias, que es la universidad. Bueno, en primer lugar, creo que es clara la situación socioeconómica de la juventud. La precariedad a la que nos enfrentamos es nefasta y negar eso no solo es un absurdo, sino que además es una falta de conocimiento y de respeto. Es decir, hay una desvinculación ética y una alienación con valores de la ideología dominante. Pero ¿cuáles son las causas de esta desvinculación juvenil que creíamos venía tomándose en serio y con fuertes movilizaciones colectivas esta crisis? Bueno, la pregunta evidentemente daría para una charla entera aparte, pero creo que principalmente, ya que hablo de grandes mayorías, y esta es otra generalización que me permito, no se entiende la crisis que estamos viviendo. No es que no se conozcan los datos, es que no somos capaces de enmarcar dichos datos en su gravedad. No se ha pasado del eslogan de la sostenibilidad, del compromiso superfluo con aquello que se ha denominado medio ambiente, o sencillamente no se está dispuesto a afrontar las consecuencias de la verdad que late ya en las raíces de todos los que estamos aquí presentes. Por su parte, Immanuel Kant distingue entre dos tipos de naturaleza, una mecánica regida por el juego entre la magnitud extensiva y la intensiva, otra mítico-histórica tildada él por madrastra de la humanidad, una madrastra abnegada que provoca catástrofes naturales y hasta revoluciones políticas y que obstaculiza la solidaridad entre los hombres para que, luchando contra ella, acaben por levantar sobre su cuerpo y sangre esa segunda naturaleza de la que hablaba ya Aristóteles, que es de la física, como enseguida hará también Hegel, el cual por su parte es más expeditivo. La naturaleza, según él, es refractaria al concepto, como una suerte de proteo multiforme y frenético, sin que sus cuerpos tengan centro alguno. La gravedad, dice él, es sobrevenida, y sin tener capacidad de evolución y de reacción propia. Y es que la esencia de la naturaleza consiste literalmente en estar fuera de sí, produciendo, si no es dominada y científicamente ordenada, locura y desvarío entre los hombres. Su destino es ser dominada hasta su aniquilación, el cual se llegue, dice el hombre, prácticamente frente a la naturaleza, estando en su derecho cuando se comporta como fin contra los objetos naturales. Son las primeras palabras de la filosofía de la naturaleza. Parece que debería ser filosofía contra la naturaleza. Prácticamente significa plantar, para empezar, ciencia y tecnología, y luego ordenación sociopolítica. Y para terminar, sobre determinación religiosa, pues ya se sabe que el hombre es homo viator, que vivimos en el exilio, y que por eso desconfiamos de nuestra madre natural, Eva, para volvernos a nuestra madre espiritual, María, pidiendo la ayuda, gimiendo y clamando en este valle de lágrimas. ¿A qué se debe este clamor continuo contra la naturaleza? ¿Por qué el hombre se empeña en ser una especie de animal renegado de sí mismo? Es más, cabría preguntarse que justamente ese reniego, convertido en reflexión y ensimismamiento, es lo que hace de nosotros un animal racional, o si se quiere, un ser vivo que habla. Sabemos la razón. Nacemos, por así decir, antes del tiempo, inadaptados y de antemano debilitados frente a otros animales. Por ello necesitamos devolvernos contra nuestro propio origen y hasta imaginar que nuestro origen es otro, más celestial, como en Platón o el exilio, según las artes. Todo ello podría ser razonable, como no, si no fuera porque precisamente en la edad moderna, en la que esa hostilidad contra la naturaleza se manifiesta contundentemente, la división entre el hombre y el animal se pega aún más para dividir a los hombres entre sí, y encima llamará Hobbes a esa división estatus natura, estado de naturaleza. Y esa división que implica dominación y sojuzgamiento se hace a costa de la primera naturaleza, emancipación, decía. Desde su fundación como Escuela Superior de Agricultura en
54, la Universidad Nacional Autónoma de Chapingo, en México, expone orgullosa su lema. Está en la entrada de la universidad, como el trabajo Sabados Libres. Dice, enseñar la explotación de la tierra, no la del hombre. Como si las dos cosas no estuvieran estrechamente emparentadas, como si ajeno informe de una naturaleza considerada a la vez como punto supuestamente infinito de provisión, o sea, de esquilmamiento y abuso, y como acúmulo de residuos indefinidamente reciclables al infinito, no fueran cayendo golpe a golpe, infamia tras infamia, los restos supuestamente más peligrosos e infecciones que los animales de pueblos enteros y de hombres que no logran o no quieren atenderse al orden público y sus fuerzas de seguridad. Los unos, estados fallidos, los otros, la baja estofa de dentro, más íntimos que mi propia intimidad, la plebe. Con su razón, decía Goethe que el alemán medio prefiere la injusticia al desorden. El desorden de quienes reclaman sus derechos como seres humanos, o al menos como animales superiores que necesitan comer y abrigarse para subsistir. Esa coyunta entre el desprecio tecnocientífico a la naturaleza y la dominación de unos pueblos y unas clases sobre otros se llama capitalismo. Y su lucha a nivel geopolítico ha llevado a la devastación física y a la degradación moral de ambas naturalezas, la primera geográfica y natural y la segunda artificial y sociopolítica. Su propuesta más cínica, más profética, Norbert Wiener, el padre de la cibernética, en 1950, y en una obra de título bien explícito que reza así: The Human Use of Human Being. Wiener decía allí: hemos modificado nuestro entorno tan radicalmente que ahora tenemos que modificarnos a nosotros mismos a fin de existir en ese nuevo entorno. No podemos seguir viviendo en el antiguo. Me temo que de seguir así ya no vamos a poder vivir ni en el viejo ni en el nuevo. Por más que por tiempo por otra parte de entretenimiento, creamos seguir viviendo en el Technic de Kevin Kelly o en el metaverso de Zuckerberg. Oímos decir, no será para tanto, los activistas exageran para llamar la atención sobre su causa. Bueno, en lo que se refiere al calentamiento global, que habría que llamar más bien tragedia climática, lo que sucede es en realidad lo contrario, ¿no? Estamos asistiendo en lo que llevamos del siglo XXI a una pauta muy consistente de peor de lo esperado, ¿no? Tenemos detrás de nosotros varios decenios de investigación en clima, en el sistema Tierra, acrecentada, y lo que hemos visto, sobre todo en los últimos 2 decenios, es ese peor que lo esperado, ¿no? Se van produciendo antes efectos que se esperaban para después y más graves los que se esperaban todavía más leves. Bueno, aquí tenemos que tener en cuenta esos sesgos de moderación que se dan en la comunicación científica, el fenómeno de la reticencia científica bien analizado, que se manifiesta a muchos niveles, y luego también, por supuesto, las interferencias de los poderes económicos y políticos, ¿no? que en muchos momentos del proceso pues, también aparecen, ¿no? Escuchamos también, bueno, pero ya estamos bien encaminados para solucionar el problema. Otra vez aquí lo contrario es lo cierto. No sirve la prolongación, seguir haciendo las cosas como las estamos haciendo, pero tampoco sirve, por desgracia, esa transición ecológica, energética, que convencionalmente se presenta como una reforma interna del capitalismo, ¿no? como capitalismo verde, y que se apoya en una buena dosis de ilusiones renovables. No basta con eso. Nuestras sociedades están padeciendo una gran incomprensión de fenómenos geológicos y termodinámicos básicos, y eso hace que nos equivoquemos también sobre las vías de salida. Escuchamos en ocasiones, bien, si la situación es así de dura, vale, pero lo siento por la generación de mis nietos. Tampoco eso nos sirve, no es realista pronunciar algo así. Nuestros abuelos, o vuestros abuelos más bien, mis padres, podrían haber dicho algo parecido, pero los tiempos de que disponemos ahora no son tan largos, ¿no? Escuchamos en ocasiones, bueno, es que hay otros muchos problemas graves además del calentamiento global.
Y eso sí es cierto, ¿no? La crisis climática, la tragedia climática solo es un síntoma de una crisis cuyas dimensiones profundas no solemos ver, ¿no? Por eso, como ha aparecido varias veces esta mañana, pues nos la sabemos como una crisis multidimensional. Es también una crisis energética, es una crisis de desgarro de la trama de la vida, es al final pues una crisis, como decía ahora Félix, de nuestra relación con la naturaleza, ¿no? Las sociedades industriales se han mostrado inviables, la reforma sin más dentro del marco dominante de las sociedades industriales no va a funcionar. Tenemos que aprender a habitar la tierra, ¿no? La ciencia ocupa una parte no desdeñable de nuestras vidas, y en un momento clave como este, ignorar que la cultura científica es parte sustancial de la cultura implica renunciar a ese sentido noble, griego, aristotélico, de la política, definida como participación activa de la ciudadanía en los asuntos de la polis. Como escribió el filósofo Francisco Fernández Buey en su libro Para la tercera cultura, ensayos sobre ciencias y humanidades, que es algo de lo que también hemos estado hablando, si se quiere hacer algo serio a favor de la resolución racional y razonada de algunos de los grandes asuntos socioculturales y ético-políticos controvertidos, en sociedades como las nuestras no cabe duda de que los humanistas van a necesitar cultura científica y los científicos y tecnólogos formación humanística. La historia de esas dos culturas cuenta o remite, ¿no?, a la dicotomía entre humanidades y ciencias, y es uno de los asuntos que aparece de forma recurrente en esa polémica, ¿no?, británica sobre la organización de la enseñanza secundaria y universitaria desde finales del XIX y hasta mediados del XX, ¿no? Entonces se generalizaba, si recordamos, la enseñanza superior, y había una discusión también abierta, ¿no?, que tenía que ver con cuáles habían de ser las funciones de la universidad. Por un lado, si a la universidad le correspondía seguir dando un tipo de formación generalista, o más bien tenía que convertirse en un espacio para la formación de profesionales. Y por otro, si la formación tenía que ser mayoritariamente humanística o científica. Esos eran pues, dos de los grandes debates sobre cuál tenía que ser el papel o cuáles eran las funciones prioritarias de la universidad. Como se ha dicho aquí, vivimos en un momento excepcional que no puede dejar inalterado el funcionamiento de nuestro trabajo como académicas. La universidad tiene que repensarse a la luz del desafío que define el presente, de ese riesgo real para la continuidad de la vida humana sobre la Tierra en condiciones estables del que hemos estado hablando. En ese camino, por trazar una tercera cultura que entreteja los saberes humanísticos con los científicos, también nos queda mucho por hacer, y yo diría que esa sí es una tarea ilusionante, también por buscar, ¿no?, esos espacios, como antes se sugería, más, pues, no sé si tanto como utópicos, pero al menos sí esperanzadores.